Oh amiga y compañera de la noche, tú que te solazas en el ladrido del perro y en la sangre derramada, que vagas entre las sombras de las tumbas y ansías la sangre y traes el terror a los mortales. Gorgo, Mormo, luna de mil caras, mira con ojos favorables nuestros sacrificios. Se estremeció al leer esto y recordó vagamente las notas desafinadas y bajas de un órgano que había imaginado oír algunas noches, como si salieran de debajo de la iglesia. Y otra vez se estremeció al observar herrumbre en el borde de un cuenco metálico que había sobre el altar, y se detuvo nervioso cuando Solvato percibió un hedor espantoso y extraño procedente de algún lugar cercano. Le obsesionaba el recuerdo de los acordes de órgano, y registró el sótano con especial atención antes de marcharse. El lugar le resultaba detestable. Sin embargo, ¿qué eran las pinturas, inscripciones blasfemas, aparte de meras groserías perpetradas por gentes ignorantes? Por la época en que se había fijado la boda de Suidam, la epidemia de secuestros se había convertido en un escándalo periodístico general. La mayoría de las víctimas eran niños de las clases sociales más bajas. Pero el creciente número de desapariciones había suscitado un sentimiento de furia de lo más violento. Los diarios reclamaban la intervención de la policía y una vez más la comisaría de Butler Street envió a sus hombres a Red Hook en busca de pistas, descubrimientos y criminales. Malone se alegró de ponerse otra vez en acción y se enorgulleció de tomar parte en la redada llevada a cabo en una de las casas que tenía Suidam en Parker Place. No encontraron a ninguno de los niños secuestrados, a pesar de lo que se contaba sobre gritos y a pesar de la venda roja recogida en el patio. Pero las pinturas y las brutales inscripciones que manchaban las paredes desnudas de la mayoría de las habitaciones y el primitivo laboratorio químico del ático convencieron al detective de que estaba sobre la pista de algo tremendo. Las pinturas eran espantosas, monstruos horribles de todas las formas y tamaños, y parodias de siluetas humanas imposibles de describir. Las frases estaban escritas en rojo, en caracteres árabes, griegos, latinos y hebreos. Malone no pudo leer muchas de ellas, aunque lo que consiguió descifrar resultó ser portentoso y cabalístico. Una frase frecuentemente repetida en una especie de griego hebraizado del periodo helenístico sugería las más terribles evocaciones del demonio de la decadencia alejandrina. El Elohim Sucer Emanuel Sabaoth, Agla Tetragrammaton, Agiros Otheos, Iskirio Satanatos Ioba, Adonai, Sadai Mousion, Mesías, Esereheye. Por todas partes aparecían círculos y pentáculos que hablaban sin lugar a dudas de las extrañas creencias y aspiraciones de aquellos que vivían allí de manera tan sórdida. En el sótano, sin embargo, encontró lo más extraño de todo: una pila de lingotes de oro, cuidadosamente cubierta con un trozo de arpillera. En sus brillantes superficies ostentaban los mismos horribles jeroglíficos que adornaban las paredes. Durante la redada, la policía chocó tan solo con la resistencia pasiva de los bizcos orientales que salían como enjambres de todas las puertas. Viendo que no había nada más de importancia, tuvieron que dejarlo todo como estaba. No obstante, el comisario del distrito envió una nota a Suidam, ordenándole que vigilase estrechamente a sus inquilinos y protegidos en vista del creciente clamor público. En junio tuvo lugar la boda, que causó gran sensación. En Flatbush reinaba la animación hacia las 12 del mediodía, y una multitud de automóviles adornados con gallardetes llenaban las calles próximas a la iglesia holandesa, donde se habían instalado un toldo que iba de la puerta a la calzada. Ningún acontecimiento local superó a las nupcias Suidam-Gerritsen en tono y categoría, y el grupo que dio escolta a la novia y al novio hasta el muelle de la cuna fue, si no el más elegante, sí al menos una sólida página de la alta sociedad. A las 5 se intercambiaron los saludos agitando la mano en señal de adiós, y el pesado transatlántico se apartó del largo espigón, giró la proa lentamente hacia el mar, soltó amarras y enfiló hacia las aguas anchurosas que le llevarían a las maravillas del vicio mundo. Era de noche cuando se despejó la cubierta, y los pasajeros rezagados contemplaron las estrellas que parpadeaban por encima de un océano no contaminado. No se sabe si fue el carguero o el grito lo que primero llamó la atención. Probablemente fueron ambas cosas a la vez, pero de nada sirve hacer suposiciones. El grito brotó del camarote de Suidam,
y quizá habría podido contar cosas espantosas el marinero que derribó la puerta si no se hubiera trastornado el juicio en ese mismo instante. El caso es que empezó a gritar más aún que las primeras víctimas y echó a correr estúpidamente por el barco hasta que le cogieron y le encadenaron. El médico de a bordo, que entró en el camarote unos momentos más tarde y encendió las luces, no enloqueció, pero no dijo a nadie lo que vio hasta algún tiempo después, cuando trabó correspondencia con Malone, ya en Chepachet. Fue asesinato, estrangulación, pero no hace falta decir que las huellas que aparecieron en el cuello de la señora Suydam, de su esposo, ni de ningún ser humano, y que la inscripción que fluctuó en el blanco mamparo unos instantes en caracteres rolos, consignada después de memoria, parece que correspondía nada menos que a las pavorosas letras caldeas de la palabra Lilith. No hace falta mencionar estas cosas porque desaparecieron rápidamente. En cuanto a Suydam, se pudo impedir al menos que entraran los demás en el camarote, hasta saber qué pensar. El médico ha asegurado claramente a Malone que no llegó a ver aquello. Justo antes de encender él las luces, percibió la portilla abierta y cegada unos segundos por cierta fosforescencia, y durante un instante pareció resonar en la oscuridad del exterior algo así como una risa infernal y contenida. Pero la realidad es que no vio nada. Como prueba, el doctor aduce al hecho de que conservó la cordura. Luego el carguero acaparó la atención de todos. Arrió un bote y una horda de insolentes rufianes de tez oscura, vestidos con uniforme de oficial, invadió la cubierta del buque y detuvo temporalmente el barco de la Cunard. Querían a Suydam, tanto si estaba vivo como si no. Tenían noticia de su viaje y por ciertas razones estaban seguros de que moriría. La cubierta del capitán era casi un pandemonium. Durante unos momentos, entre el informe del doctor sobre la escena del camarote y las peticiones de los hombres del carguero, ni el más prudente y concienzudo de los navegantes supo qué hacer. De repente, el que dirigía a los marinos visitantes, un árabe de boca detestablemente negroide, sacó papel sucio y arrugado y se lo tendió al capitán. Estaba firmado por Robert Suydam y contenía este extraño mensaje: En caso de que muera o me ocurra algún accidente súbito o inexplicable, ruego que mi cuerpo sea confiado sin preguntas al portador de esta nota y a sus acompañantes. Para mí, y quizá para usted, todo depende del absoluto cumplimiento de esta petición. Más tarde sabrá por qué. No me defraude ahora. Firmado Robert Suydam. El capitán y el doctor se miraron mutuamente, y el segundo susurró algo al primero. Finalmente asintieron imponentes y les llevaron al camarote de Suydam. El doctor hizo que el capitán desviase la mirada al abrir la puerta y dejar paso a los extraños marineros, y no respiró hasta que salieron con su cargamento, tras permanecer largo rato preparándolo. Lo sacaron envuelto en una sábana de la litera, y el doctor se alegró de que no se viera demasiado su silueta. De alguna forma, los hombres arriaron el bulto por un costado hasta cubierta de su barco, y se lo llevaron sin destaparlo. El barco de la Cunard reemprendió el viaje, y el doctor y el que se encargaba a bordo de las funciones funerarias trataron de llevar a cabo en el camarote de Suydam los últimos servicios que pudieron. Una vez más, el médico se vio obligado a guardar silencio hasta la mendacidad, dado el horror de lo ocurrido. Cuando el encargado de los servicios funerarios preguntó por qué le había extraído toda la sangre al cuerpo de la señora Suydam, omitió decir que él no lo había hecho, ni señaló los huecos de las botellas que faltaban en el estante, ni mencionó el olor del lavabo que delataba la forma precipitada con que las habían vaciado de su contenido original. Los bolsillos de aquellos hombres, si es que eran hombres, abultaban bastante en el momento en el que abandonaron el barco. 2 horas más tarde, el mundo conocía por la radio cuánto debía saber sobre el horrible caso. Esa misma tarde de junio, sin haber oído noticia alguna de lo ocurrido en alta mar, Malone andaba desesperadamente ocupado por los callejones de Red Hook. Una súbita conmoción pareció estremecer el ambiente, y, como informados por un rumor de algo singular, los vecinos se arrecimaron alrededor de la iglesia sala de baile y las casas de Parker Place. Acababan de desaparecer 3 niños noruegos de ojos azules de las calles próximas a Wowanus, y corrió la voz de que se estaba congregando una multitud de robustos vikingos de aquel sector. Malone llevaba semanas insistiendo sobre la necesidad de efectuar una limpieza general,
Finalmente, movidos por condiciones más evidentes al sentido común que las conjeturas de un señor dublinés, accedieron a asestar un golpe definitivo. La inquietud y amenaza de esta tarde fue el factor decisivo. Y poco antes de las 12 de la noche, un destacamento, reclutado en 3 comisarías con el fin de llevar a efecto la redada, descendió hacia Parker Place y sus alrededores. Derribaron puertas, detuvieron a cuantos se encontraron allí y abrieron las habitaciones iluminadas con velas, obligándolas a vomitar multitudes increíbles y heterogéneas de extranjeros vestidos con atuendos llamativos, mitras y demás ornamentos inexplicables. Mucho fue lo que se perdió en la refriega, ya que arrojaron los objetos apresuradamente a unos pozos insospechados que dilataban los olores que ellos pretendían camuflar, quemando a toda prisa acres inciensos. Pero había salpicaduras de sangre por todas partes, y Malone se estremeció al ver en el altar un pebetero del que aún salía humo. Quería estar en varios sitios a la vez y decidió inspeccionar el sótano de Suidam, solo cuando un mensajero le dijo que la derruida iglesia sala de baile estaba completamente vacía. Pensó que quizás hubiera en el piso alguna clave sobre el rito del que el erudito del oculto se había convertido en alma y líder. Registró con su auténtica expectación las mohosas habitaciones, notó su vago olor a carroña y examinó los libros curiosos, instrumentos, lingotes de oro y botellas con tapón de cristal, todo ya esparcido en cualquier manera. Se le cruzó por entre las piernas un gato flaco de color blanco y negro que le hizo tropezar, volcando una cubeta medio llena de un líquido rojo. La impresión fue tremenda. Hasta hoy Malone no está seguro de lo que vio, pero todavía se representa en sueños a ese gato escabulléndose, con ciertas monstruosas alteraciones y particularidades. Luego llegó a la puerta del sótano, la vio cerrada con llave y buscó algo con que derribarla. Encontró cerca un pesado banco, y su sólido asiento fue más que suficiente para hacer saltar los antiguos cuarterones. Sonó un crujido y cedió toda la puerta, pero empujada desde el otro lado, de donde brotó el tumultuoso aullido de un viento frío como el hielo, y cargado de todos los hedores del pozo inmenso, el cual adquirió una fuerza succionante que no parecía provenir de la tierra ni del cielo, y que, enroscándose como un ser vivo en torno a un paralizado detective, le arrastró por la abertura y lo precipitó a insondables espacios poblados de susurros y gemidos y risotadas de burla. Por supuesto, fue un sueño. Todos los especialistas se lo han dicho, y él no puede probar lo contrario. Desde luego, preferiría que fuese así, porque entonces la visión de los míseros barrios de ladrillo y los rostros oscuros de los extranjeros no le consumirían el alma de ese modo. Pero en aquellos momentos todo fue espantosamente real, y nada puede borrarle el recuerdo de esas criptas tenebrosas, esas arcadas titánicas y esas infernales figuras semiformadas y gigantescas, que avanzaban en silencio llevando entre sus garras seres semidevorados, cuyos fragmentos, vivos aún, gritaban pidiendo misericordia o reían demencialmente. Olores de incienso y de corrupción se mezclaban en nauseabundo concierto, y el aire negro hervía de bultos brumosos, semivisibles, de informes seres elementales dotados de ojos. En alguna parte, un agua negra y pegajosa lamía espigones de ónice, y una de las veces se oyó el tintineo estremecido de unas campanillas estridentes, que saludaban a la risa loca y sofocada de una entidad desnuda y fosforescente que surgió de la superficie, salió de la orilla y se encaramó a lo alto de un pedestal, tallado en oro, que había en el fondo, y se puso en cuclillas mirando de soslayo. Unas galerías de ilimitada oscuridad parecían dispersarse en todas direcciones, hasta el punto de que podía imaginar que aquello era la raíz de un contagio destinado a contaminar y tragarse ciudades enteras, y a sumergir incluso naciones enteras en una fetidez de híbrida pestilencia. Aquí se había introducido el pecado cósmico, y, supurando ritos impíos, había iniciado una marcha burlesca de muerte que iba a corrompernos a todos y a convertirnos en fongosas anormalidades, demasiado horrendas para encontrar descanso en las sepulturas. Aquí tenía Satanás su corte babilónica, y los miembros leprosos de la fosforescente Lilith eran lavados en sangre de niños inmaculados. Íncubos y súcubos aullaban alabanzas a Hécate, que unos becerros luna acéfalos mugían a la Magna Mater. Saltaban las cabras al son de unas flautas delgadas y odiosas, y un grupo de egipanes
perseguía incansablemente por las rocas a unos faunos deformes con aspecto de sapos hinchados. No estaban ausentes Moloch ni Astaroth, pues en la quintesencia de toda condenación habían quedado suprimidos los límites de la conciencia, y la fantasía del hombre abarcaba perspectivas de todos los reinos del horror y de todas las dimensiones prohibidas que el mal podía originar. El mundo y la naturaleza estaban irremediablemente desamparados ante tales asaltos procedentes de abiertos pozos de noche, y ningún signo ni plegaria era capaz de contener el desbordante walpurgis de horror que se había producido cuando un sabio, en posesión de la odiosa llave, había tropezado con una horda cargada con el arca cerrada y repleta del saber demoníaco. De repente, un rayo de luz física traspasó todas estas fantasmagorías, y Malone oyó rumor de remos en medio de unos seres de blasfemia que debieran estar muertos. Surgió a la vista un bote con un farol en la proa. Se dirigió velozmente hacia una argolla de hierro que había en el muelle de piedra cubierto de lino y vomitó a varios hombres oscuros cargados con un bulto envuelto en una sábana. Lo llevaron a la entidad desnuda y fosforescente agazapada en lo alto del dorado y esculpido pedestal, y la entidad rió y manoseó el bulto de la sábana. A continuación desenvolvieron y pusieron en pie ante el pedestal el cadáver gangrenoso de un viejo corpulento de barba incipiente y blancos cabellos desordenados. La entidad fosforescente rió otra vez, y los hombres se sacaron unas botellas de los bolsillos y le ungieron los pies con un líquido rojo. Luego entregaron las botellas a la entidad para que bebiese de ellas. De repente, de un callejón abovedado que se perdía a lo lejos, llegaron las notas demoníacas y jadeantes de un órgano blasfemo, ahogando y anulando con sus bajos sonidos desafinados y sardónicos las risas infernales. Un instante después, todas las entidades que había allí quedaron como electrizadas y agrupándose al punto en una procesión ceremonial. La horda de pesadilla se alejó solemnemente al encuentro de la música. Cabras, sátiros, egipanes, íncubos, súcubos y lémures, sapos, deformes, seres elementales, aulladores y perrunos y huéspedes mudos de las tinieblas, guiados todos por la abominable entidad fosforescente que había ocupado el trono dorado y que ahora avanzaba insolente, portando en brazos el cadáver de ojos vidriosos del corpulento anciano. Los hombres extraños y oscuros danzaban detrás, y toda la columna saltaba y brincaba con una furia dionisíaca. Malone dio unos pasos tras ellos, confuso y delirante, sin saber si estaba en este o en otro mundo. Luego dio media vuelta, vaciló y se desplomó sobre la piedra fría y húmeda, jadeante y tembloroso, mientras el órgano demoníaco seguía desafinando y los aullidos y la percusión de los tambores y el tintineo de la loca procesión se hacía cada vez más débil. Tenía vaga conciencia de cánticos horrendos y espantosos graznidos a lo lejos. De cuando en cuando le llegaba un gemido o gañido de devoción ceremonial a través de la bóveda tenebrosa, hasta que por último entonaron la pavorosa fórmula mágica griega cuyo texto había leído encima del púlpito de la iglesia sala de baile. Oh amiga y compañera de la noche, tú que te solazas en el ladrido del perro y en la sangre derramada, que vagas entre las sombras de las tumbas y ansías la sangre y traes el terror a los mortales. Gorgo, Mormo, luna de mil caras, mira con ojos favorables nuestros sacrificios. Al concluir la salmodia se elevó un grito general y unos ruidos sibilantes casi ahogaron las notas omniosas y bajas del órgano desafinado. Luego brotó un jadeo como de muchas gargantas y una babel de ladridos y expresiones quejumbrosas. Lilith, gran Lilith, contempla al esposo. Más gritos y clamor exultante, y el ruido claro de las pisadas de una figura que corría. Las pisadas se acercaron y Malone se incorporó, apoyándose en un codo para mirar. La claridad de la cripta, que últimamente había disminuido, aumentó ahora ligeramente y en esa luz demoníaca apareció la forma fugaz de algo que no era posible que pudiese huir, ni sentir, ni respirar. El cadáver gangrenoso de ojos vidriosos del anciano corpulento, ahora sin que le sostuvieran, animado por algún sortilegio infernal del rito que acababa de concluir. Tras él venía la entidad desnuda y fosforescente del esculpido pedestal, y más atrás resollaban los hombres oscuros y toda la pavorosa tripulación de repugnancias dotadas de sensibilidad. El cadáver iba sacando ventaja a sus perseguidores, y corría con un fin deliberado,
forzando cada uno de sus músculos putrefactos a fin de llegar al áureo pedestal, cuya necromántica importancia era inmensa, al parecer. Un momento después, había alcanzado su objetivo, mientras que la multitud que le seguía continuaba corriendo con frenética rapidez. Pero fue demasiado tarde, porque el cadáver de ojos desorbitados que fuera Robert Sweedham había logrado su objetivo y su victoria en un esfuerzo final que le desgarró los tendones, provocando el desmoronamiento de su cuerpo nauseabundo. El impulso había sido tremendo, pero su fuerza resistió hasta el final, y mientras caía convertido en una pústula fangosa de corrupción, el pedestal se tambaleó, se volcó y finalmente se precipitó desde su base de ónice a las espesas aguas, despidiendo un último destello de oro tallado al hundirse pesadamente en los negros abismos del tártaro inferior. En ese instante se disipó también toda la escena de horror ante los ojos de Malone, quien se desmayó en medio de un estallido atronador que pareció borrar todo el maligno universo. Al sueño de Malone, vivido todo él antes de enterarse de la muerte de Sweedham y de su transbordo en alta mar, vinieron a añadirse ciertos incidentes reales del caso, aunque esa no es razón para que nadie lo crea. Los 3 edificios viejos de Parker Place, sin duda minados de corrupción desde hacía tiempo en su forma más insidiosa, se derrumbaron sin causa visible cuando estaban dentro la mitad de los policías y gran parte de los prisioneros. Y de ambos grupos el más numeroso murió instantáneamente. Solo se salvaron muchas vidas en los sótanos y bodegas, y Malone tuvo la suerte de encontrarse en lo más bajo de la casa de Robert Sweedham, porque estaba efectivamente allí, cosa que nadie está dispuesto a negar. Le encontraron inconsciente en el borde de un estanque negrísimo, con un espantoso revoltijo de huesos y de putrefacción, que, por las operaciones dentales, identificaron como el cadáver de Sweedham, a unos pasos de él. El caso era sencillo, ya que era allí donde conducía el canal subterráneo de los contrabandistas. Los hombres que habían recogido a Sweedham del barco le habían traído a casa. A estos no se les llegó a encontrar, o al menos no se les llegó a identificar. En cuanto al médico de a bordo, no le satisfacen las explicaciones simplistas de la policía. Sweedham era, evidentemente, el jefe de unas vastas operaciones de contrabando de hombres, ya que el que llegaba hasta su casa no era sino uno de los varios canales subterráneos y túneles de la vecindad. Había un túnel que conducía de su casa a una cripta situada bajo la iglesia sala de baile, cripta a la que se llegaba desde la iglesia solo a través de un estrecho pasadizo, que había en la pared norte, y en cuyas cámaras se descubrieron cosas terribles y singulares. Allí estaba el órgano desafinado, en una inmensa capilla abovedada, con bancos de madera y un altar extrañamente decorado. En las paredes se alineaban pequeñas celdas, 17 de las cuales, resulta espantoso relatarlo, encontraron prisioneros, encadenados aisladamente y en estado de completa idocia, entre ellos 4 madres con niños pequeños de aspecto inquietantemente extraño. Dichos niños murieron al ser sacados a la luz, circunstancia que los doctores consideraron una suerte. Aparte de Malone, ninguno de los que examinaron recordó la oscura pregunta del viejo del río. «Ansinum quam daemones incube et succubae, et annex tali congressu proles nastia queat». Antes de cegarlos, dragaron enteramente los canales, de los que sacaron una enorme cantidad de huesos de todos los tamaños aserrados y triturados. Evidentemente se había llegado a la raíz de la epidemia de secuestros, aunque de acuerdo con las pistas legales, solo se pudo relacionar a 2 de los detenidos supervivientes con el caso. Dichos hombres se encuentran ahora en prisión, ya que no se ha podido determinar de forma convincente su complicidad en los asesinatos mismos. No se pudo sacar a la luz el pedestal o trono de oro esculpido tan frecuentemente citado por Malone como de gran importancia ocultista, aunque se comprobó que, en la parte del canal situada debajo de la casa de Sweedham, las aguas formaban un pozo demasiado profundo y no fue posible dragarla. La condenaron y cegaron con cemento al hacer los sótanos de los nuevos edificios, pero Malone especula a menudo sobre lo que hay debajo. La policía, satisfecha de haber desarticulado una peligrosa banda de maníacos traficantes de inmigrantes, dejaron a los kurdos no convictos en manos de las autoridades federales. Si bien antes de ser deportados se descubrió de manera concluyente que pertenecían a la secta yezidí de los adoradores del diablo. El carguero y su tripulación siguen siendo un misterio,
aunque los escépticos detectives están dispuestos a enfrentarse con ellos, una vez más, en la lucha por impedir el paso de alijos y el contrabando de ron. Malone considera que estos detectives dan muestras de una visión lamentablemente miope, con su falta de asombro ante la miríada de detalles inexplicables y la sugestiva oscuridad de todo el caso. No obstante, critica igualmente a los periódicos que solo vieron en él un morboso sensacionalismo y se recrearon en lo que no era sino un sádico culto secundario, cuando podían haber denunciado un horror procedente del mismo corazón del universo. Pero le alegra poder descansar tranquilo en Chepachet, sosegado su sistema nervioso y pidiendo que el tiempo vaya trasladando poco a poco su terrible experiencia del reino de la realidad presente al de la pintoresca y semimítica lejanía. Robert Sweetman descansa junto a su esposa en el cementerio de Greenwood. No se celebró ningún funeral sobre sus huesos extrañamente rescatados, y los parientes se sienten aliviados por el rápido olvido en que ha caído el caso. Desde luego, ninguna prueba legal ha confirmado la conexión del erudito con los horrores de Red Hook, ya que su muerte se anticipó a la encuesta que habría tenido que soportar. Tampoco se habla de su propio fin, y los Sweetman confían en que la posteridad le recuerde solo como el afable anacoreta que se dedicaba al estudio de la magia y el folclore. En cuanto a Red Hook, sigue como siempre. Sweetman llegó y se fue, apareció un terror y se disipó a continuación, pero el espíritu malvado de lo tenebroso y lo sórdido sigue latente entre los mestizos que habitan en los viejos edificios de ladrillo, y las bandas de haraganes siguen desfilando, sin que se sepa con qué objeto, por delante de las ventanas donde aparecen y desaparecen inexplicablemente luces y caras retorcidas. El horror secular es una hidra de 1000 cabezas, y los cultos tenebrosos tienen sus raíces en blasfemias más profundas que el pozo del Demócrito. Triunfa el alma de la bestia, omnipresente, y las legiones de jóvenes de ojos turbios y picados de viruela que deambulan por Red Hook siguen maldiciendo y cantando y aullando, mientras desfilan de abismo en abismo, sin que nadie sepa de dónde vienen ni hacia dónde van, empujados por leyes ciegas de la biología que jamás entenderán. Como antes, se entra en Red Hook más gente de la que sale por tierra, y corren ya rumores de que vuelve a haber nuevos canales bajo tierra que conducen a ciertos centros de tráfico de licor y de cosas menos confesables. La iglesia sala de baile está dedicada ahora casi siempre al baile, y se han visto rostros extraños en sus ventanas por la noche. Recientemente, un policía expresó el convencimiento de que la cripta cegada ha sido excavada otra vez con fines nada fáciles de explicar. ¿Quiénes somos nosotros para combatir venenos más antiguos que la historia y que la humanidad? Los simios danzaban en Asia entre esos horrores, y el cáncer medra y se extiende en esas filas ruinosas de edificios de ladrillo donde se oculta lo clandestino. No se estremece Malone sin motivos, pues el otro día un oficial oyó casualmente a una vieja de tez oscura que enseñaba a un chiquillo una salmodia a la sombra de un patio. Prestó atención y le pareció muy extraño oírla repetir una y otra vez: «Oh amiga y compañera de la noche, tú que te solazas en el ladrido del perro y en la sangre derramada, que vagas entre las sombras de las tumbas y ansías la sangre y traes el terror a los mortales. Gorgo, Mormo, luna de 1000 caras, mira con ojos favorables nuestros sacrificios». Hola y gracias por escucharme. Espero que hayas disfrutado de la narración de hoy. Siempre estoy buscando nuevas historias que contar. ¿Hay algún relato que te gustaría oír? ¿Algún caso o tema que te apasione? No dudes en dejar tus sugerencias en los comentarios. Tus ideas son invaluables para mí y este canal se nutre de tus pensamientos y creatividad. Muchas gracias y un abrazo.